Hemos cubierto esta parte introductoria y cederé la palabra al doctor Topete para que redondee algunos elementos. Yo pienso, Eduardo, entonces que bien ubicado el control y el seguimiento presupone que en esta fase de desarrollo del proyecto los directores de estos proyectos ya tuvieron su marco normativo, ya tuvieron su organización y su manual de funciones, sus procedimientos, y también ya integraron, ya saben ahorita, la integración de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, una vez que ya tienen todo eso, esta nueva fase es una fase que tiene que ver acerca de, ya se supone que van a ellos a echar a andar, implementar el proyecto. Entonces, para echar a andar el proyecto necesitan ya tomar decisiones sobre su control, decisiones sobre el tiempo, decisiones sobre los recursos financieros y decisiones sobre los recursos humanos. Entonces, tú nos vas a hablar sobre qué herramientas y qué instrumentos se tienen que implementar y exponer para que puedan ser indicios o indicadores acerca de cómo se va desarrollando el proyecto. ¿De qué herramientas son esas o qué instrumentos son esos para controlar el desarrollo del proyecto? Muy bien, doctor. Me parece que es muy importante que consideremos, y en esta plática de esta mañana vamos a exponer los elementos más importantes que se refieren a las gráficas de Gantt, las herramientas de la ruta crítica, de la técnica de evaluación y revisión de programas y el cuadro de mando integral. Pero antes de llegar a ese punto, es necesario que nosotros presentemos algunos elementos básicos sobre lo que es el control y el seguimiento. Adelante, adelante. Muy bien. Controlar. Bueno, actividad humana en la cual pues nos sentimos poderosos. Pero estamos hablando de proyectos de educación a distancia. En este caso, es una etapa del proceso administrativo en el cual, para nuestro proyecto de educación a distancia, a partir de los planes y de la conciencia de los recursos que se nos han asignado, debemos de vigilar que se están empleando de la manera más apropiada. Así pues, tenemos que revisar que aquella estructura que se planteó, que aquella asignación de recursos financieros, humanos y materiales está trabajando en pos de esa misión, de esa visión, de esos objetivos generales de la organización, y en caso contrario, corregir las desviaciones. ¿Por qué es importante controlar? Bueno, porque un proyecto educativo debe de arribar a que sus actividades se desarrollen con calidad. Debemos de generar estudiantes que sean capaces de enfrentar el cambio. Debemos de estar conscientes que el conocimiento se está generando a una velocidad increíble y por lo tanto debemos de hacer que nuestros egresados sean capaces de que el cambio sea parte de su formación, estén adaptados al mismo y puedan tomarlo como una ventaja. Asimismo, la actividad de producción del conocimiento, la actividad educativa, agrega valor a las personas, agrega valor a la sociedad, agrega valor a la actividad universitaria. Y finalmente, quizás algo que no hay que dejar de lado es que el control nos permite facilitar la delegación de funciones y el trabajo en equipo. Estamos en la época de la economía del conocimiento y el trabajo en redes resulta muy importante, y más para un proyecto de educación a distancia, donde estas redes colaborativas son el instrumento apropiado para compartir
y para divulgarlo entre nuestros participantes. A continuación hablemos acerca de los enfoques del control. Hay una variedad muy grande. Hoy les vamos a platicar únicamente de 3 de ellas. Estos enfoques para diseñar sistemas de control, es decir, todo aquel herramientaje, aquel grupo de personas, de infraestructura, de procedimientos que van a llevarnos a la vigilancia de que se están cumpliendo nuestros planes. Así pues, en una primera categoría hablaríamos del control de mercado. En este caso, ¿cuáles son los mecanismos que ocurren entre oferta, demanda, asociados al mercado educativo, al mercado laboral? ¿Qué es lo que se está solicitando? ¿Cuáles son las carreras? ¿Cuáles son los programas que requiere la industria? Y bueno, va a ser una preocupación de nosotros estar al pendiente de esto. Aquí incluiremos el establecimiento de normas con relación a los sistemas de control y darnos cuenta de estos procesos de competencia entre, por ejemplo, las diferentes instituciones que ofrecen esta serie de programas. Otra tipología, otro enfoque, es el llamado control organizacional, en el cual, quizás para nuestro punto de vista, lo más importante es la parte informal, la parte que se refiere, por ejemplo, a los valores, a la cultura organizacional. Cómo va a establecer el sistema de educación a distancia, la vigilancia, cómo va a establecerse que se estén cumpliendo con estos elementos que incluyen a las personas. Y por último, hablaremos del enfoque del llamado control burocrático, es decir, cómo se entrega, cómo se practica la autoridad en la organización y cuáles son la parte de normas, reglamentos y políticas, la parte, por llamarla de alguna manera, jurídica. A continuación, les presentaré los diferentes tipos de control. La propuesta inicial de este autor Terry nos habla de 3 momentos: un control preliminar, un control anticipatorio, un control concurrente, es decir, en el cual en el momento en que está ocurriendo el proceso se le está dando seguimiento, y un control a la salida, un control que podríamos decir que es de modificación de la conducta inicial, un control de retroalimentación. Otra propuesta es la de este autor Melenkov, que nos habla solamente de 2 etapas, un control previo y un control posterior. Para él resultan los momentos más importantes. Aquí nosotros debemos de reflexionar en nuestro proyecto de educación a distancia cuál de estas propuestas podríamos integrar para hacer propuestas de mecanismos de control, probablemente en estos 3 momentos: antes, durante y al final del desarrollo de nuestra propuesta. Ahora bien, platiquemos de cuáles son las actividades importantes del control. La primera de ellas sería la etapa en la cual comparamos los resultados con los planes generales. Uno segundo es evaluar los resultados con respecto a los estándares de desempeño. Aquí yo comentaría acerca de estos estándares, la importancia que tiene, que sean realistas y que se puedan medir y que sean de utilidad para el proyecto de educación. La tercera actividad es idear los medios efectivos para medir las operaciones. En este caso nos referimos a operaciones, a las actividades que se están desarrollando para implementar todo el proyecto, desde la generación de la idea primigenia hasta el momento en que entregamos nuestros títulos a nuestros egresados. La cuarta actividad es comunicar cuáles van a ser los medios con que vamos a llevar